¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de HTML5 que vamos a dedicar a otra de las funcionalidades que incluye este nuevo estándar web. Se trata de la operación de arrastrar y soltar, lo que nos va a permitir mover elementos y textos por la ventana del navegador usando un ratón y también con otro tipo de dispositivos. Puede ser muy útil para crear actividades interactivas, para mover productos a un carrito de compra o para personalizar una página de inicio, por poner algunos ejemplos. Arrastrar y soltar se puede aplicar en HTML5 mediante una serie de atributos que se deben añadir a los elementos que queremos hacer arrastrables y también a los elementos sobre los cuales se van a poder soltar los elementos arrastrables. De todos ellos, el atributo dragable es el que hace que un elemento pueda ser arrastrado, aunque de nuevo el soporte para hacerlo vendrá de un lenguaje de script como JavaScript. Aquí vemos esos atributos que en perfecto gastrapo sería algo así como dragable, on drag enter, on drag over, on drag start y on drag end y on drop. Como vemos, aparte de dragable y on drop, el resto empiezan todos con on drag. Pero una vez más, quien nos va a contar de verdad la historia es un lenguaje de script como puede ser JavaScript. Ya veremos cómo tendremos que conectar cada uno de esos atributos on con una función JavaScript. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo podríamos hacerlo con un onDragStart, pasándole una función JavaScript. Como práctica vamos a crear un ejemplo de arrastrar y soltar que contiene 6 elementos div, 3 de ellos que van a ser los lugares en los que se van a poder soltar los otros 3 elementos, que son los que vamos a indicar como arrastrables. Empezar diciendo que esta funcionalidad no es soportada de momento en Chrome, así que si lo es, por ejemplo, en Firefox 3.6, que es el que estoy utilizando ahora. Iremos escribiendo el código y explicando a medida que vayamos utilizando los distintos atributos, así como las funciones JavaScript que les vamos a añadir. Pero de momento este es un elemento, un div arrastrable, y ahora podemos indicar en cuáles de los divs podemos soltarlo y en cuáles no. Por ejemplo, este 1, si lo colocamos en el div central, observa cómo aparece un signo de prohibido, no nos permite soltarlo. Si lo soltamos, vuelve a su sitio de origen. Sin embargo, si hemos indicado en el código que se permita soltarlo sobre el tercero de los divs, como aquí vemos. Con el 2 exactamente lo mismo, mientras que el 3, donde no podríamos soltarlo, es aquí, y sí podemos soltarlo aquí. Es algo genérico, pero creo que cualquiera que trabaje con código se da cuenta de que abre enormes posibilidades para crear desde puzzles a actividades interactivas, juegos y demás. De nuevo puedes ver todas las especificaciones concretas sobre drag and drop en la documentación oficial de la W3C. Aquí tienes la página donde puedes verlo. Ya decía que ahora, a medida que vayamos escribiendo el código, iremos explicando los distintos atributos, pero antes vamos a hacer referencia a un objeto, una interface que se utiliza en drag and drop, que es clave para su funcionamiento, que es Data Transfer. Esta interface Data Transfer es un conjunto de objetos que vienen incluido con los objetos evento en HTML5 y son los encargados de ofrecernos el soporte para las operaciones de arrastrar y soltar. El modo de acceder a este objeto es a través del objeto event,
que tendremos que pasar siempre, como veremos ahora cuando escribamos el código, cuando se inicien las operaciones de arrastrar y soltar. Vemos aquí en pantalla como Data Transfer tiene una propiedad llamada effect_allowed, que nos permite especificar qué operación de arrastrar y soltar va a estar permitida. Cuenta con funciones también como setData y getData, que nos permiten especificar los datos que queremos arrastrar y soltar con un elemento arrastrable. Y otra función llamada setDragImage, que nos permite especificar la imagen del ítem que está siendo arrastrada, para que cuando nos movamos parezca como que estamos moviendo también la imagen. Este sería un ejemplo genérico del uso de Data Transfer en JavaScript. Código muy similar al que veremos en un momento en el ejemplo que vamos a crear. Aquí, como vemos, especificamos las operaciones que estén permitidas. En este caso, como vemos, le permitimos la operación move y indicamos el ID del elemento que queremos, que indicamos que va a poder ser movido. Y configuramos también la imagen que el usuario arrastra para que sea una copia del elemento arrastrable sobre el cual está pulsando el ratón. En todos los casos, como vemos, estamos utilizando events, aquí como aparte como para poder hacerlo. De todos modos, no nos perdamos, vamos a ir a elaborar la práctica completa, con lo que seguro que todo queda más claro. Empezamos nuestro código desde cero y vamos a empezar por crear los 3 divs que van a poder ser contenedores. Aquí les llamamos destino 1, destino 2 y destino 3. Ahora a estos 3 divs le tenemos que aplicar atributos HTML5 de arrastrar y soltar. Se trata en concreto de los atributos onDragEnter, onDragOver y onDrop. Se los aplicamos, por tanto, a cada uno de los divs. Empezamos con onDragEnter. ¿Qué ocurre cuando en uno de estos contenedores el usuario arrastre un elemento arrastrable sobre él? En cuanto entre sobre el contenedor, se ejecuta este atributo, que como lo que vemos este evento lo que hace es conectar a una función JavaScript, función a la que vamos a llamar enter para que quede clara la relación, y a la que pasamos como argumento el evento que la desencadena. Pues exactamente lo mismo que ponemos aquí es para el resto de los atributos. Lo estamos enlazando con funciones JavaScript que posteriormente tendremos que escribir. Y desde aquí, cuando tenga lugar este evento, esto será lo que se le pase a la función JavaScript, que de ese modo sabrá qué elemento es el que está interactuando. El segundo atributo que le vamos a aplicar a estos divs es onDragOver, que es el que tiene lugar, el evento tiene lugar mientras que el usuario esté moviendo el elemento arrastrable sobre este contenedor. De nuevo, cuando se desencadene el evento, lo que hará será llamar a una función JavaScript pasando el evento como argumento para que sepa la función qué elemento en concreto es el que está en ese momento interactuando. Y en tercer lugar, el atributo onDrop, que es el tercer atributo que le vamos a aplicar a estos 3 divs, y que, como vemos, en este caso es un evento que tiene lugar cuando se suelte un elemento arrastrable sobre el contenedor, y de nuevo lo que hace es llamar a una función JavaScript, que
En este caso llamaremos drop y le pasamos el evento de nuevo. Pues exactamente lo mismo que pusimos aquí en el div de id destino 1 es lo que tenemos que poner en los otros tres divs que van a tener esta función de contenedores o de destino 2 y destino 3. Así que simplemente podemos copiarlo y pegarlo en cada uno de ellos. Y ya tenemos los tres divs con sus atributos. Ahora lo que vamos a hacer es añadir dentro del primer div contenedor los tres divs arrastrables, que es donde queremos que aparezcan en un principio. Así que dentro de este div escribimos el código de tres nuevos divs a los que vamos a llamar vamos a darle como id arrastrable 1, arrastrable 2 y arrastrable 3, y dentro que aparezca el número 1, 2 y 3 o lo que quieras, eso es lo de menos. Y ahora cada uno de estos divs, que son los que van a poder arrastrarse, les aplicamos los atributos drag and drop de HTML5, el atributo dragable, onDragStart y onDragEnd. El primero de ellos, el dragable, que es el más sencillo de todos y al cual tenemos que pasarle simplemente un valor booleano, indicando si es true o false, si puede ser arrastrado o no. Con esto indicamos que este elemento puede ser arrastrado, pero ahora tendremos que utilizar los otros atributos para indicar lo que tiene que ocurrir cuando intente arrastrarse. Y para eso se repite el proceso que veíamos antes con el atributo onDragStart, que se desencadena ese evento cuando se empieza a mover el elemento arrastrable, y de nuevo lo que hacemos es llamar a una función JavaScript. Aquí cuando la creé le puse empezar en lugar de start, esto da exactamente lo mismo. Aquí simplemente le indicamos el nombre de una función JavaScript que después podemos llamar como le dé la gana, pero está bien que esté relacionado con el nombre del atributo para después también poder rápidamente acceder en el código. Da exactamente lo mismo, pero si estás empezando una escritura de código, lo primero que debe hacerse es trabajar con códigos ya creados, modificarlos, ir cambiando partes. Pues por ejemplo con este código modifica el nombre de la función, muy sencillo para empezar, empezar por start y ver cómo funciona igual cuando lo cambias tanto en el nombre que le demos a la función como en la llamada, desde luego. Y en tercer lugar, el otro atributo onDragEnd, evento que se desencadena cuando se deje de arrastrar, y en este caso de nuevo lo que hace es llamar a una función JavaScript a la que llamamos end, pasando como argumento el evento que lo ha desencadenado. Así que de nuevo esto que hemos escrito en este primer div arrastrable 1, exactamente lo mismo que tenemos que poner en los otros dos divs que van a ser arrastrables 2 y 3, así que como antes lo copiamos y lo pegamos, siempre teniendo cuidado de poner justo lo que tenemos que poner. Ya tenemos los 6 divs que vamos a utilizar y ya tenemos los atributos necesarios. De momento los divs son invisibles, lo único que aparecería serían el 1, 2, 3 de los arrastrables, el resto no tiene contenido y por lo tanto no se vería. Lo que vamos a hacer para empezar es darle unas sencillas reglas de estilo para que se vea. Reglas de estilo que vamos a incluir directamente en el head y que, como vemos, a cada uno de los divs que creamos le damos a los tres contenedores un determinado ancho, alto y una localización, y a los otros tres que van a ser arrastrables les damos también un ancho distinto, y posteriormente les damos unos colores de fondo sin más. Reglas muy sencillas. Y una vez salvado, vamos a hacer un previo en el navegador. En Firefox ya dijimos, aquí lo tenemos de momento.
están los tres contenedores y están los tres arrastrables. De momento no podemos hacer nada más porque no tenemos código para hacerlo, así que no hace absolutamente nada, pero ya tenemos la estructura. Nos situamos de nuevo en nuestro código y vamos a empezar con las operaciones de arrastre. Cuando un usuario empiece a arrastrar uno de los elementos div a los que hemos aplicado ese atributo dragable, le hemos indicado ese atributo como true, lo que hace es desencadenarse el evento onDragStart, evento que, como veíamos, lo que hace es llamar a una función JavaScript a la que hemos llamado empezar. Pues vamos a empezar, valga la redundancia, a escribir esa función JavaScript en el head. Vamos a ponerlo justo después de los estilos. Creamos una función JavaScript a la que llamamos empezar y que, como vemos, se le va a pasar el evento que la llama. En esta función es en la que vamos a tener que utilizar la propiedad y métodos de la interface data transfer de la que hablábamos antes. La función va a incluir tres pasos. En el primero configuraremos la operación de arrastre permitida mediante el uso de la propiedad effect_allowed, que tendremos que hacer igual a move. En el segundo paso utilizaremos el método setData para almacenar la ID del elemento que está siendo arrastrado y que por tanto sabremos cuál es el elemento que tenemos que mover cuando se suelte en otro contenedor. Y en tercer lugar utilizamos el método setDragImage para indicar la imagen que se verá cuando el usuario esté arrastrando de un lado a otro el elemento, y indicamos aquí que tiene que ser el mismo que el del elemento que está siendo arrastrado, con un offset de 0,0. Es exactamente el código que vamos a escribir aquí, así que no estamos repitiendo. Como vemos, es siempre desencadenado por el evento effect_allowed_move, setData con la ID del elemento en concreto y setDragImage a la imagen del propio elemento que está arrastrando. Con esta función, si la probamos en el navegador que admita arrastrar y soltar, vemos como ahora los elementos arrastrables, observa cómo aparece la imagen, podemos arrastrarlos por el lienzo. No podemos soltarlos porque eso no lo escribimos, pero ya ahora cualquiera de ellos, con esta función, hemos hecho que sean arrastrables. Ahora que ya podemos mover los elementos div arrastrables, el siguiente evento es cuando el usuario coloca uno de esos elementos sobre uno de los divs contenedores. Cuando esto ocurre, se dispara el evento onDragEnter que hemos colocado en los divs contenedor. Lo que hace el atributo, una vez más, es enlazar este evento a una función JavaScript a la que tenemos que llamar enter. En esta función que vamos a crear ahora, lo que queremos indicar es que los objetos arrastrables puedan situarse sobre los contenedores. Por tanto, simplemente tendremos que indicar que devuelva un valor de true. Función, por tanto, muy sencilla, que situamos dentro de nuestro código JavaScript, la función enter, a la que de nuevo se le pasará el evento que la dispara, y simplemente como declaración return true. Cuando el usuario mantiene el div arrastrable sobre el div contenedor o destino, lo que se dispara entonces es el evento onDragOver, atributo que hemos incluido dentro de los divs contenedores y que también llama a una función JavaScript a la que llamamos over, función que vamos a crear ahora.
esta función over, que es la que vamos a usar para indicar si el elemento que estamos arrastrando puede ser soltado en el contenedor sobre el que se encuentre en ese momento o no. Es una función sencilla, pero en la que tenemos que indicar, tenemos que primero recuperar la información tanto del elemento que se está arrastrando como del elemento sobre el que se encuentra, y después indicar para cada uno de ellos, sea uno de los tres arrastrables o uno de los tres contenedores, si se puede o no se puede soltar. Por tanto, tendremos que hacerlo, como casi siempre en estos casos, mediante el uso de condicionales. Empezamos recuperando la información de los dips implicados. Respecto al dip que se está arrastrando, al arrastrable, podemos saber cuál es gracias al método getData de la interface data transfer de la que ya hemos hablado. Así que con esta primera declaración, la que tenemos aquí, vamos a tener guardado en la variable es arrastrable uno de los tres dips que se pueden arrastrar. Puede ser arrastrable 1, 2 o 3, que va a depender de cuál sea el que estemos moviendo en ese momento. Para recuperar la información del contenedor sobre el cual se está moviendo, recuerda que en este caso es el dip o el elemento que ha desencadenado la acción, el evento. Así que podemos utilizar el método getAttribute para acceder a su ID. De este modo, aquí tendremos el ID del dip sobre el cual se encuentra en ese momento el dip arrastrable. Así que tenemos ya las dos informaciones que necesitamos. Sabemos ya entonces cuál es el dip destino, el contenedor, y cuál es el dip que se está moviendo. Pues ahora indicamos con condicionales qué arrastrables se pueden soltar sobre qué contenedores y cuáles no. Algo que ahora ya pues es muy sencillo, a poco que hayas trabajado en programación con el uso de condicionales. Lo único que hay que tener en cuenta es que si quieres que se pueda soltar, debes de devolver como return false. Y si quieres que no se pueda soltar, debes devolver como return true. Simplemente con ese uso de true y false, que puede parecer que debería ser al contrario, simplemente teniendo claro eso, pues el código ya es muy sencillo. Vamos a escribirlo, pero desde luego después no dudes en ir cambiando los valores para ver cómo puedes hacer que cualquier arrastrable pueda soltarse sobre cualquiera de los contenedores y puede hacer que no se pueda soltar sobre cualquiera de ellos también. Empezamos a escribirlo. El primero, el más sencillo. Si el contenedor sobre el que se encuentra es el 1, el destino 1, que recuerda que es donde están. Aquí vamos a permitir que se puedan colocar siempre. Así que ponemos que si id, el que nos devuelve, es igual a destino 1, entonces return false. Con esto le estamos diciendo, al no haber más límites, que cualquiera de los dips arrastrables va a poder soltarse sobre el primero de los contenedores. Veamos en este ejemplo con el código ya terminado lo que vamos a escribir ahora. Este dip, que recuerda que tiene el nombre de arrastrable 3, vamos a hacer que se pueda soltar sobre el destino 2, pero no sobre el destino 3. Como vemos, si lo soltamos aquí se puede, si lo soltamos aquí no se puede. Veamos cómo hacerlo. En cualquier momento, cualquiera de ellos, recuerda que sí que podemos devolverlos al destino 1 todos, porque fue lo que indicamos ya en el código. Pues veamos ahora cómo escribir para que arrastrable 3 pueda soltarse en destino 2, pero no pueda soltarse en destino 3. Lo hacemos de nuevo usando un condicional, pero en este caso vamos a utilizar también AND, ya que vamos a pasarle dos condiciones distintas. Aquí le indicamos si id es igual a destino 2, por lo tanto estamos sobre el segundo de los contenedores, y es arrastrable es igual a arrastrable 3, entonces en este caso return false, que recuerda que significa que sí que podemos soltarlo.
solo en este caso. Por lo tanto, arrastrable 3 no podrá soltarse si no es sobre destino 2. Aquí arriba ya indicamos que cualquiera puede serlo sobre destino 1. Y ahora terminamos indicando cuáles se pueden soltar sobre destino 3. Sobre destino 3 queremos que se puedan soltar los otros dos. Así que aquí lo vemos, si D es igual a destino 3 y es arrastrable es igual a arrastrable 1, o si es arrastrable es igual a arrastrable 2, entonces return false. Con esto lo que vamos a conseguir es que tanto el arrastrable 1 como el arrastrable 2 se puedan soltar sobre destino 3. Ahora, para que no permita soltar si no se cumplen las condiciones que aquí indicamos, vamos a usar otro else en el que lo que haga, si no es ninguna de estas, que devuelva true. Y recuerda que true significa que no puede soltarse. Recuerda que esto va dentro de este else if. Y ahora else return true. Pues con esto tenemos el resultado que queríamos. Digo una vez más que estaría muy bien que lleves a cabo prácticas, que modifiques el código y que veas cómo puedes ir haciendo que cualquiera de los arrastrables pueda o no soltarse sobre cualquiera de los destinos. Paso a paso ya tenemos gran parte del código necesario escrito. Nos queda indicar cómo hacer para que cuando un usuario suelte un div arrastrable sobre un div destino que se lo permita, cómo tenemos que hacer para mover ese div arrastrable a su nuevo destino. Se trata de una función JavaScript siempre de las más utilizadas. Es una función preconstruida en JavaScript llamada appendChild, que es la que nos va a permitir añadir el elemento div arrastrable al elemento div destino. Cuando el usuario suelta un elemento div arrastrable sobre un elemento div destino, lo que se desencadena es el evento onDrop, evento que hemos situado dentro de los divs destino. Aquí tenemos un ejemplo y que hemos conectado, como en otras ocasiones, a una función JavaScript a la que hemos llamado drop, que es la que vamos a crear ahora. Así que una vez más, dentro de nuestro código JavaScript creamos una nueva función a la que llamamos drop. Y empezamos de nuevo utilizando el método getData de DataTransfer para conocer el elemento que está siendo arrastrado y que almacenamos en la variable esArrastrable. Y a continuación utilizamos esa función built-in o preconstruida de JavaScript, appendChild, aquí lo vemos, para vincular el elemento que esté siendo arrastrado a el elemento contenedor destino. El elemento destino, como ya seguro que sabes, se lo indicamos con eTarget, la que le estamos diciendo que es el elemento que ha desencadenado el evento sobre el cual tiene que llevar a cabo el añadirle este otro elemento, que es el que hemos recuperado con getData. Y terminamos usando el método stopPropagation para evitar que el evento se siga repitiendo en el navegador, para lo cual también hacemos que devuelva como return false. Con esto lo que nos estamos asegurando es que el elemento arrastrable se suelte sobre su nuevo destino y que quede allí fijado. Nos queda ya por último simplemente finalizar las operaciones. Cuando el elemento arrastrable es soltado, se desencadena el evento onDragEnd que hemos incluido dentro de los divs arrastrables. Atributo que de nuevo hemos vinculado a una función JavaScript a la que hemos llamado end.
Usaremos esta función para limpiar los datos almacenados en el objeto data transfer, que como ya sabemos lo que se encuentra allí almacenado es la ID del elemento que está siendo arrastrado. Como ese arrastre ya terminó, limpiamos los datos y estamos preparados de nuevo para iniciar el arrastre de cualquier otro elemento. Escribimos la última función de nuestro código, la función en la que utilizamos el método clearData de data transfer para limpiar los datos y dejar preparado para volver a utilizarlo. Pues con esto, aunque ahora visto parece mucho más amplio, creo que con el video tutorial debería quedar claro lo sencillo que es utilizar, arrastrar y soltar con HTML5. Nada más, con esto tenemos terminado nuestro código. Código que recuerda que de momento Chrome no lo admite. Hay alguna beta, yo no estoy usando las betas de Chrome, así que puede que alguna beta ya lo admita, pero de momento lo hemos probado utilizando Firefox y como indicamos 1 y 2 pueden ir a el destino 3 y 3 puede ir al destino 2 y cualquiera de ellos puede volver al 1 como indicamos. Dejamos este tercer vídeo tutorial aquí. Veremos en el próximo, en el cuarto, las novedades y mejoras que nos ofrece HTML5 en el uso de formularios y controles de formulario. Lo es aquí y sí podemos darlo aquí. Es algo genérico, pero creo que cualquiera que trabaje con código se da cuenta de que habrá enormes posibilidades para crear desde puzzles a actividades interactivas, juegos y demás. De nuevo puedes ver todas las especificaciones concretas sobre drag and drop en la documentación oficial de la W3C. Aquí tienes la página donde puedes verlo. Ya decía que ahora, a medida que vayamos escribiendo el código, iremos explicando los distintos atributos, pero antes vamos a hacer referencia a un objeto, una interface que se utiliza en drag and drop, que es clave para su funcionamiento, que es data transfer. Esta interface data transfer es un conjunto de objetos que viene incluido con los objetos evento en HTML5 y son los encargados de ofrecernos el soporte para las operaciones de arrastrar y soltar. El modo de acceder a este objeto es a través del objeto ¿qué tal? Video tutorial número 3 del curso de HTML5 que vamos a dedicar a otra de las funcionalidades que incluye este nuevo estándar web. Se trata de la operación de arrastrar y soltar, lo que nos va a permitir mover elementos y textos por la ventana del navegador usando un ratón y también con otro tipo de dispositivos. Puede ser muy útil para crear actividades interactivas, para mover productos a un carrito de compra o para personalizar una página de inicio, por poner algunos ejemplos. Arrastrar y soltar se puede aplicar en HTML5 mediante una serie de atributos que se deben añadir a los elementos que queremos hacer arrastrables y también a los elementos sobre los cuales se van a poder soltar los elementos arrastrables. De todos ellos, el atributo dragable es el que hace que un elemento pueda ser arrastrado, aunque de event, que tendremos que pasar siempre, como veremos ahora cuando escribamos el código, cuando se inicien las operaciones de arrastrar y soltar. Vemos aquí en pantalla como data transfer tiene una propiedad llamada effect allowed,
que nos permite especificar qué operación de arrastrar y soltar va a estar permitida. Cuenta con funciones también como setData y getData que nos permiten especificar los datos que queremos arrastrar y soltar con un elemento arrastrable. Y otra función llamada setDragImage que nos permite especificar la imagen del ítem que está siendo arrastrada para que cuando nos movamos parezca como que estamos moviendo también la imagen. Este sería un ejemplo genérico del uso de data transfer en JavaScript. Código muy similar al que veremos en un momento en el ejemplo que vamos a crear. Aquí, como vemos, especificamos las operaciones que estén permitidas. En este caso, como vemos, le permitimos la operación move y a ser los lugares en los que se van a poder soltar los otros tres elementos que son los que vamos a indicar como arrastrables. Empezar diciendo que esta funcionalidad no es soportada de momento en Chrome, así que si lo es, por ejemplo, en Firefox 3.6, que es el que estoy utilizando ahora. Iremos escribiendo el código y explicando a medida que vayamos utilizando los distintos atributos, así como las funciones JavaScript que les vamos a añadir. Pero de momento este es un elemento, un div arrastrable, y ahora podemos indicar en cuáles de los divs podemos soltarlo y en cuáles no. Por ejemplo, este 1, si lo colocamos en el div central, observa cómo aparece un signo de prohibido, no nos permite soltarlo. Si lo soltamos, vuelve a su sitio de origen. Sin embargo, si hemos indicado en el código que se permita soltarlo sobre el tercero de los divs, como aquí vemos. Con el 2 exactamente lo mismo, mientras que el 3, donde no podríamos soltar, de nuevo el soporte para hacerlo vendrá de un lenguaje de script como JavaScript. Aquí vemos esos atributos que en perfecto gastrapo sería algo así como dragable, onDragEnter, onDragOver, onDragStart y onDragEnd y onDrop. Como vemos, aparte de dragable y onDrop, el resto empiezan todos con onDrag. Pero una vez más, quien nos va a contar de verdad la historia es un lenguaje de script como puede ser JavaScript. Ya veremos cómo tendremos que conectar cada uno de esos atributos on con una función JavaScript. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo podríamos hacerlo con un onDragStart pasándole una función JavaScript. Como práctica vamos a crear un ejemplo de arrastrar y soltar que contiene 6 elementos div, 3 de ellos que van